Voy a empezar este video diciendo que qué jugadorazo tenemos en Eric García y también que Lamine Yamal no apareció durante más o menos 60 minutos del partido, cosa que obviamente significa un problema, pero bueno, comenzamos. ¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a este video, a este nuevo video en el canal. Mi vuelta a YouTube después de más o menos un año y medio. Yo sé que probablemente la mayor parte de las personas que van a ver este video no me conocen, así que me presento. Yo soy Rich y el día de hoy vamos a estar hablando del PSG versus Barcelona por la jornada número 2 de la UEFA Champions League. Y para comenzar hablando de este partido hay que mencionar un par de cosas, los contextos. El PSG venía y viene de ser campeón de Europa la temporada pasada tras haberle ganado la final al Inter y viene con un proyecto bastante serio. Llegaron a la final del Mundial de Clubes que lastimosamente perdieron la final contra el Chelsea en un partido muy entretenido para el Chelsea más que todo. Y un Barcelona que viene de ser tricampeón en España, de haber ganado 3 de los 3 trofeos nacionales que podían disputar la temporada pasada y que venía con una regularidad bastante buena. Dicho todo esto, vamos a empezar a hablar ya de lleno del partido del día de hoy. Y recordemos que cada uno venía de ganar sus respectivos partidos en la jornada anterior. El PSG que venía de ganarle al Atalanta y el Barcelona que venía de ganarle al Newcastle con doblete de Marcus Rashford. Ahora sí, conociendo el contexto de cada uno de los equipos, comencemos con el análisis del partido. Comencemos con las alineaciones. El Barcelona sale con un 4-2-3-1. En la portería encontramos a Szczęsny. Recordemos que Joan García está lesionado, por lo cual no podía participar de este partido. Entonces el polaco tuvo que ser parte de la alineación titular. Salíamos con los laterales Gerard Martín y Jules Koundé por las laterales. En la central con Pau Cubarsí y Eric García, que hay que decirlo hizo y se marcó un señor partido. En el doble 5 tenemos a Pedri y a De Jong, dueños del medio campo en los últimos partidos. Quizá en este no se los vio tan bien, pero han venido de una manera muy regular dominando los partidos, sobre todo en el medio campo. En la delantera tenemos a Rashford, a Dani Olmo y a Lamine Yamal. Dani Olmo haciendo rol de media punta, Lamine Yamal por derecha, Rashford por izquierda, ambos a pierna cambiada buscando ser los extremos que rompan con la línea del PSG. Y en punta el tiburón Ferran Torres. En la alineación del PSG teníamos un PSG con muchas bajas como Dembélé, como Desiré Doué, como Kvaratskhelia y como Joao Neves, que se cayó de último momento, que no pudo participar en el partido. Y el Paris Saint-Germain salía con un clásico 4-3-3 con Chevalier en portería, Nuno Méndez en la lateral izquierda, Hakimi en la lateral derecha, William Pacho y Zabarni como centrales. Luego tenemos a Fabián, a Vitinha y a Zaire Emery en el medio campo, un medio campo bastante bueno, a pesar de no ser el medio campo que todos esperábamos, en este caso con Joao Neves en lugar de Zaire Emery. Y la delantera, una delantera que sí venía bastante tocada, con Barcola como titular, con Mayulu como centrodelantero y con Mbaye, que hizo un partido bastante decente. Ahora sí entramos a la opinión y lo que ha parecido este partido. Recordemos que este partido tiene una gran historia por detrás, más allá de los contextos en los que cada equipo venía. Era un partido que pintaba para ser muy entretenido por el contexto, porque eran dos de los mejores equipos de la temporada pasada que se enfrentaban en este momento a pesar de las bajas y de todo lo que eso significaba. Y un partido muy interesante que comenzó con el Barcelona dominando el partido, con un Lamine Yamal muy explosivo en los primeros 5 o 10 minutos del partido, en el cual el Barça estiró el juego y dominó la pelota a la perfección, un juego bastante fluido por parte de los de Hansi Flick, y un PSG que en los primeros 10-15 minutos a 20 minutos dio el balón totalmente al Barcelona para que ellos hicieran lo que quisieran con ellos, más sin embargo buscando siempre defenderse, buscando que el Barça fuera quien propusiera el juego, quien se animara a buscar el juego, y ellos un poco más atrás defendiendo todo lo que tenían que sacar. Al final todo el esfuerzo y toda el hambre que el Barça tenía por conseguir un buen resultado dio sus frutos, ya que al minuto 19 Ferran Torres anotaría el 1-0. Un gol que viene tras una jugada bastante bien construida del Barça a un pase de primera de Marcus Rashford, que así lo ameritaba el partido, que fuera un pase de primera en esa jugada para así conseguir el 1-0, una definición muy bien hecha por parte del tiburón Ferran Torres, ante un mal cierre de Hakimi, quien no logró cerrar bien el fuera de juego y habilitó al tiburón para que él marcara y así pusiera el 1-0 a favor del Barça. Un primer tiempo para el Barcelona bastante entretenido, en el cual tuvieron la pelota en un 50% del tiempo, más sin embargo el PSG supo atacar donde tenía que atacar y era quitándole el balón al Barça. Punto clave en el partido que para mí tiene mucho que ver con la idea, y esta se la doy totalmente a Luis Enrique porque de él obviamente fue que salió el planteamiento de salir, les damos el balón un tiempo y luego recuperamos para poder nosotros tener el control del balón, lo cual obviamente los hizo tener mucho más poder dentro del juego, ya que si le quitaban el balón al Barça, el Barça se sintió muy pero muy solo sin el balón en los pies.
Tuvimos jugadores muy desconcentrados, como en este caso puede ser Frenkie de Jong, un jugador que para mí tuvo que haber salido. En su lugar pues cambiaron a Pedri, cosa que yo no entendí. Y si vamos a juego en general, el Barça tuvo la oportunidad de haber propuesto algo más, de haber jugado un poco más. Más sin embargo, dominaron los primeros minutos, hicieron lo que tenían que hacer, buscaron y así cayó el gol. Y así tuvieron un par de ocasiones más, buscaron el error del PSG. Pero de ahí en más, el error más grande de parte del Barça, y esto hay que mencionarlo, fue darle la pelota al PSG. Dejar que los jugadores habilidosos y buenos jugadores que tiene el PSG, porque a ver, mucha gente te va a salir a decir que el Barça perdió contra unos suplentes del PSG. Pero hay que ser honesto, los suplentes que tiene el PSG son suplentes de primera calidad. Son suplentes que, a ver, jugadores que no tenemos tanto en mente porque tal vez no vemos mucho la liga de ellos. Pero son jugadores que, a ver, tienen nivel, por algo están en el PSG. No es que se le ganó a un equipo de la segunda división de Guatemala, o sea, fue al PSG. Aunque haya sido un equipo de una mezcla de jugadores titulares contra jugadores suplentes, quiera que no, era el PSG, era el campeón de Europa, un equipo que viene haciendo las cosas bastante bien. Y obviamente, si tienes suplentes que a diario se entrenan regularmente se entrenan con jugadores como Dembélé, como Doué, como Vitinha, como en su momento Donnarumma, como Marquinhos, obviamente los suplentes, el nivel que tienen es bastante alto y esto no es nada ni es ninguna excusa para parte del Barcelona. El Barcelona tuvo las chances para hacer un mejor partido, más sin embargo se dejó llevar por entregarle la pelota al PSG y prácticamente desde ahí salirse del partido. A ver, el Barça tuvo la oportunidad de haber hecho las cosas de mejor manera, claro que sí. Tuvo la oportunidad de poder luchar por el partido, claro que sí. Más sin embargo, ¿saben por qué? Creo que no se dio ese buen nivel que se esperaba por esto, la mentalidad. Y en eso fue lo que yo considero que el Barcelona dejó ir el partido, dejó ir los 3 puntos y le dio la pelota al PSG para que él dominara el partido a placer. Y a ver, hablando un poco más en retrospectiva, yo recuerdo que en algún momento yo critiqué mucho el juego con Xavi Hernández, que era un equipo que, a ver, ganaba los partidos, jugaba bien, pero era un equipo que no dominaba los partidos, cosa que con Hansi Flick yo tuve el gusto de ver, y todos tuvimos el gusto de ver, a un equipo que dominaba los partidos, que no solo salía a jugar bien, ver si metemos el gol y luego nos encerramos, no, era un equipo que proponía y aún ganando 3-0 iba por más, y ese mismo hambre es el que el Barça no tuvo el día de hoy, por lo cual el Barcelona se termina llevando una derrota en los últimos minutos. Que seamos honestos, el Barça, si de por sí iba a buscar el empate, porque no sé por qué los jugadores o el técnico o los cambios, lo que sea, el contexto y todo, no era para que el Barça buscara el partido. Yo creo que sí, el Barça tenía que buscarlo, más sin embargo, si no lo hicieron, mínimo se hubieran encerrado. No entiendo por qué la necesidad de despejar el balón en cada jugada, de perder el balón en medio campo, de perder la posesión, y el PSG, teniendo la posesión, se sintió muy cómodo. Entonces yo creo que el Barcelona, a ver, a pesar de haber tenido un partido decente, les puedo decir, para mí no es el Barcelona que quiero que compita por todos los títulos, y hay que ser muy honestos en este sentido. El Barça tiene material futbolístico dentro de la cancha y en los suplentes para poder competir por títulos importantes, pero si la mentalidad no se cambia, si las ganas y el hambre no se tiene, creo que nunca van a llegar los títulos importantes. En este caso, dígase la Champions League. Porque a ver, en la liga podemos competir contra equipos más pequeños, podemos competir y bien hacer buenos partidos cuando se amerita, digamos. En su mayoría son los clásicos, los partidos duros contra Atlético de Madrid, Athletic Club en algún momento, los Villarreal, equipos que sí te proponen algo más. Pero en la Champions League hace falta más hambre, hace falta más juego, hace falta dejar de hacer lo que se hace contra equipos pequeños, ¿me entienden? Entonces considero que el Barça tuvo todas las oportunidades necesarias para poder ganar el partido. Buscó, de hecho hay una jugada en no me recuerdo qué minuto en la cual Dani Olmo tiene un remate solo delante de la portería y bueno, a ver, se la doy de que Hakimi la tapó, pero creo que se pudo haber hecho algo más. De hecho, Dani Olmo creo que es uno de los jugadores más criticados en el inicio de la temporada, que ya había perdido el puesto con Fermín López. Desgraciadamente este último se cae por una lesión, pero de ahí en más yo creo que Dani Olmo no está siendo esa versión que vimos cuando recién llegó al Barcelona, aquel que, a ver, sacaba el relojito y apuntaba y obviamente celebraba goles. Creo que es uno de los jugadores más criticados en este momento y con justa razón, porque ha sido un jugador que se ha visto muy apagado en este inicio de temporada y obviamente eso no le beneficia para nada al club.
Por eso ya muchos obviamente estamos esperando la vuelta de Fermín López, un jugador que tiene hambre, que busca, que tiene esa chispa, tiene esa garra, y jugadores como Fermín, justamente, como Gavi, son jugadores que en este tipo de partidos se necesita para poder, animar a los demás, decirles, bueno, no está todo perdido, vamos, levantemos al equipo. Entonces creo que más que todo, a pesar del buen juego del PSG, porque se la doy completamente a Luis Enrique, en la lectura del partido, la lectura de los cambios, el buen partido que hizo el equipo francés, creo que el principal causante de esta derrota fue el mismo Barça, por la mentalidad, por la falta de hambre y por haberle dado el balón al PSG cuando claramente podíamos generar jugadas mucho mejores y poder generar un muy buen juego. Yo creo que el Barça tuvo la oportunidad y tenía las armas para poder hacerlo. Más sin embargo, el PSG, con los hombres que tenía, con las lesiones que sabía que tenía, vino a Barcelona y hizo su partido. Así que todo el mérito para Luis Enrique, una lectura muy buena del partido. Y considero que obviamente con sus titulares el PSG pudo haber sacado un resultado mucho mejor, gracias a que el Barça salió muy dormido y no encontró el camino que tenía que encontrar para poder lograr un resultado positivo en este segundo partido de Champions. Pero bueno, eso fue más o menos hablando del estilo de juego y del hambre y las ganas que puso cada equipo. Ahora hablemos del tema lectura de juego. Un campo en el cual Luis Enrique le ganó y le pasó por encima a Hansi Flick. Hansi Flick creo que se equivocó con algunos cambios, más sin embargo Luis Enrique en este caso, si tuviera que darle un punto a cada uno, se lo daría. Le daría el punto de los cambios a Luis Enrique y de la lectura también, porque el español hizo muy bien la lectura de juego, vio que tenía que pasar a un esquema de 3 centrales porque las bandas estaban siendo atacadas y que podían explotarlos ellos también, y lo hicieron, pusieron a Lucas Hernández como tercer central, sacando a uno de los delanteros y optando por un sistema de 3 centrales y 2 carrileros, en este caso Nuno Méndez y Hakimi, que fueron las llaves del triunfo, porque Nuno Méndez desequilibraba la defensa y Hakimi tenía literal todo el carril derecho para poder entrar. En este caso, y viendo del otro lado, se equivoca Hansi Flick en haber metido muy tarde a Alejandro Balde, un jugador que viene con poco rendimiento, viene con menos ritmo que otros jugadores, pero es un jugador que es muy explosivo y que se pudo ver que, hablemos la verdad, obviamente en el último gol se equivoca Alejandro Balde cerrando a Hakimi, más sin embargo creo que su inclusión en el partido en un minuto mucho más temprano hubiera ayudado mucho a que Hakimi no tuviera tanto carril para poder avanzar y poder generar mucho daño. Lo mismo con Nuno Méndez, que fue un carril muy explotado por parte del PSG, y un Lamine Yamal que, yo creo que una vez lo vi bajar a defender, cosa que para mí está totalmente mal, sino que se lo diga a Dembélé, que obviamente Luis Enrique lo que le pedía a Mbappé que hiciera en su momento se lo pidió a Mbappé, y eso lo hizo un jugador mucho mejor, que obviamente aporta más, porque cuando tenemos la pelota somos buenos jugadores, pero cuando no la tenemos que ser el doble de mejores. Eso ya lo sabe Lamine Yamal y no entiendo por qué, y yo espero que Hansi Flick se lo pida, porque de verdad en las jugadas ofensivas muy bien, atacamos, buscamos el juego, buscamos atacar por todas las bandas, buscamos asociarnos con los rivales, pero al momento de perder la pelota no se trata solamente de dejar que el balón vuelva a mis pies, o sea, hay que recuperarlo, ¿me entienden? Entonces yo creo que en cuanto a la lectura del juego y en sí la inteligencia que se tuvo a la hora de hacer los cambios, le daría el punto 100% a Luis Enrique, porque creo que el PSG hizo los cambios que tenía que hacer, hizo los cambios tácticos que tenía que hacer, y el Barça, al contrario, metió puros jugadores defensivos. Saca a Pedri para meter a Marc Bernal, un jugador que viene de lesión, que viene con un ritmo más lento y viene a ser un jugador que es más defensivo, seamos honestos. Deja a Frenkie de Jong, que tenía María, que obviamente es un jugador un poco más defensivo, más recuperador, pero si tienes un recuperador y no tienes un creador, entonces estamos perdidos, porque realmente todos son recuperadores y defensas, pero ¿quién es el que va a crear el juego, sabes? Y Lamine Yamal, siendo honestos, el día de hoy no estaba para generar ese juego que el Barça necesitaba. De ahí Ferran Torres, un jugador que se quedó en el campo, que para mí pudo haberse quedado él o se quedaba Rashford, era un cambio atinado, te puedo decir, pero no se entiende mucho los cambios que hizo Hansi Flick. En defensa, pues obviamente Alejandro Balde por Gerard Martín era un cambio de cantado, era un cambio de manual, te podría decir, más sin embargo se equivoca metiéndolo tan tarde, porque considero que lo pudo haber metido antes al partido, como les mencionaba hace un momento. Y pues los cambios, como decía, del PSG, que el PSG hizo los cambios bastante bien, así que pues nada, si vamos en cuanto a lectura del juego y a cambios,
de futbolistas en la cancha para poder cambiar los esquemas y así lograr la victoria, el PSG se llevaría los puntos, y por algo para mí la victoria del PSG es totalmente merecida. Antes de cerrar este análisis del partido, quisiera hablar un poco del arbitraje. Un arbitraje que estuvo bastante flojo, les puedo decir, cobrando faltas que a priori no serían falta en otro contexto o en otras zonas del campo, cobrándolas y no cobrando o no sancionando algunas jugadas que, por ejemplo, pudieron haber cambiado el desempeño del partido. Porque siendo honestos, y para que vean que no soy un aficionado del Barcelona que solo ve a su favor, les debo decir, Frenkie de Jong jugó un partido en el cual estuvo de a gratis en la cancha durante mucho tiempo, porque para mí, a ver, la jugada en la cual termina bajando a Nuno Méndez, para mí era tarjeta anaranjada, casi roja, porque es una entrada muy dura, el jugador llega a destiempo, pisa el talón de Aquiles del rival y termina desplomándolo. Es una falta por detrás, de hecho creo que es una falta de manual en la cual pudo haber sido expulsado el jugador del Barcelona y creo que no pasaba nada porque era correcto. Obviamente pueden salir otros a decir no, pero es que no era último hombre, no era aquí, no era allá, pero para mí eso era roja, era una jugada muy discutible. Si sacaba la roja estaba bien, de hecho me sorprendió cuando no sacó tarjeta roja y solo sacó amarilla, pero bueno, como les digo, el arbitraje realmente estuvo bastante cuestionable, tanto de un lado para otro, las decisiones que se tomaron no fueron las mejores en mi opinión. Y por el otro lado, la roja perdonada a Nuno Méndez en una jugada en la cual termina derribando en la entrada del área a Lamine Yamal, lo cual obviamente le hace una jugada mucho más peligrosa que una jugada en medio campo, pero al igual la entrada termina siendo bastante fuerte cuando el jugador ya tenía amarilla, entonces probablemente perdonó una tarjeta roja para cada lado, y en esto era lo que quería dejar en claro, que al final no por ser del Barcelona voy a decir que me perjudicaron y por eso perdimos el partido, o porque no expulsaron a alguien por errores del árbitro. El Barça no ganó el partido, porque no, el Barça no ganó el partido porque no quiso, porque no peleó, porque la actitud fue mala. Entonces, pues nada, eso es lo que me queda de aprendizaje. Creo que el Barça tiene mucho que aprender, tiene mucho que mejorar. El PSG obviamente va a recuperar a sus piezas y va a volver a ser candidato a ganar la Champions. De por sí yo creo que ya lo es. El PSG sale muy bien parado de este partido y el Barça sale no mal parado, pero sí con una piedrita en el zapato. Y considero que si un partido se tenía que perder, que fuera este, es lo mejor, porque de ahí en adelante tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos para evitar caer en playoff y obviamente mucho menos quedar eliminados en fase de Liga de Champions. Así que sin más, gente, yo espero les haya gustado este pequeño análisis que hice del partido. El Barça para mí tiene todo por delante para mejorar, realmente no hay que verlo como el fin del mundo, más que todo hay que verlo como una oportunidad de crecimiento para el equipo, para que el equipo pueda crecer. Y pues eso, gente, espero les haya gustado este pequeño análisis que realicé sobre el partido entre Barcelona y PSG. Obviamente me queda dolor en el corazón porque mi equipo perdió, pero es un partido que se podía perder y que al final pues el resultado no fue favorable. Lamentablemente no me quedo con el orgullo de decir se peleó pero se perdió, porque esta vez sí siento que no se peleó y aparte se perdió, entonces nada bien, pero esperemos en el siguiente partido el Barça remonte la situación y pues las cosas salgan de mejor manera. Así que eso, gente, me despido y nos vemos en un siguiente video. Adiós.